Ahora sí, Luis, ahora sí. Ok, hermano. Bueno, Luis ya está avanzado en el griego, pero me imagino que quieres desempolvarte, Luis, para empezar, porque te tuviste que salir, ¿verdad? Sí. Ok, hermanos. Entonces, miren, voy a poner en la pantalla de ustedes lo que vamos a ir viendo. Tengo apuntes que son personales y parte del libro Brittany Ilse va a ir en las notas que les voy a ir presentando. Así es que si ustedes tienen su libro, me pueden seguir en el libro o me pueden seguir aquí en las notas que vamos a tener. Esta va a ser nuestra pantalla. ¿Sí lo alcanzan a ver, hermanos? ¿O tienen Sí, un teléfono muy chiquito o tienen... no, sí se alcanza. Sí, hermana Anabel, Claudia. Ok, vamos a empezar entonces, hermanos. Eh, ¿Por qué es importante estudiar el griego, hermano? ¿Por qué nos interesa a los hijos de Dios estudiar el griego? El griego, hermanos, es un lenguaje que se usó en el tiempo de Alejandro Magno, que es por Grecia, y es un griego que se le llama koiné. El griego koiné, muchos dicen que es una lengua muerta, pero en realidad no está al 100% muerta en el sentido de que muchas palabras de este griego se parecen al griego actual que hablan en Grecia y muchas palabras griegas se parecen al español que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, pero lo que sí queremos decir, hermanos, que estas palabras que están escritas en griego, que pertenecen al Nuevo Testamento, ya no pueden ser modificadas porque este lenguaje ya está cerrado. ¿Y por qué creen que es importante que este lenguaje ya esté cerrado, que no lo puedan modificar hoy en día? Porque se acuerdan qué dice Apocalipsis al final de la Biblia, hermanos, que el que quitare o pusiere un punto, una coma, ¿verdad? Su nombre será borrado. Entonces, en cierta forma, Dios, como quien dice, protegió todo el Nuevo Testamento, poniéndolo en griego, en un lenguaje que no podemos estarlo cambiando día a día. Yo sé que muchas Biblias hoy en día las van actualizando para que el lenguaje de las personas sea más entendible. Entonces, hermanos, aquí dice en nuestra introducción de nuestro griego es que Dios escogió revelarse a través de las escrituras usando el hebreo, el arameo y el griego koiné. Y claramente vemos que no fueron escogidos al azar. Debe haber algunas propiedades inherentes con estos lenguajes que los hace ser mejores guardianes de la revelación de Dios. O sea, no es tan fácil cambiarlo. El griego es muy adecuado para la argumentación sostenida, hermanos, como se ve en muchas de las epístolas, sobre todo en Hebreos, porque así podemos entender a profundidad, hermanos, lo que el autor quería darnos a entender, porque hay algo que tiene que influir mucho cuando alguien escribe, hermanos, y lo que influye mucho, Brittany, tú que sabes esto de español y lenguas, hija, es la cultura en la que tú creciste. Entonces, cuando yo escribo, escribo muy íntimamente relacionado con mi cultura mexicana. Los griegos en aquel tiempo también su cultura estaba muy metida en los escritos. Ahora dice que Dios ha elegido revelar esa palabra en el contexto de lugares, culturas y eventos específicos. Todo esto influyó para que la Biblia fuera escrita a través de la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice, uno de los objetivos de aprender griego es poder entrar en el mundo del primer siglo y disfrutar de la palabra de Dios en el griego original. Haz de cuenta, Ilse, que nos vamos a ir al griego allá en los tiempos de Cristo, de los apóstoles, y nos vamos a disfrutar cómo la palabra de Dios se habló y cómo se escribió en el lenguaje original. Y vamos a ver muchas palabras que son clave y muy importantes cuando se escribió la Biblia. Así es que
¿Se acuerdan ustedes? ¿No han tomado ustedes una clase que se llama interpretación bíblica? No. Reglas para hay una técnica, hermanos, una clase que se llama eso así, de cómo identificar la Biblia. Y una de las reglas para identificar la Biblia es saber a quién fue dirigida el escrito, la carta o lo que estamos leyendo, en qué tiempo, qué año y cuál fue el propósito, el objetivo de esa carta. Entonces, esto es, hermanos, importante porque cuando nosotros leemos pasajes de la Biblia, tenemos que entender a quién fue dirigido, para qué fue dirigido y cuál fue el propósito. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado que a un versículo, Alexis, que dice, donde están dos o tres congregados, ¿qué dice? Ahí está Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué dice? Donde están dos o tres congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Alguno de ustedes me puede decir a qué se está refiriendo este pasaje bíblico? ¿Qué Que Dios, entienden? Sí, hermana. que Dios está presente. Ok, que si están dos o tres, ahí Cristo va a estar, ¿verdad? Brittany, hay veces que en la iglesia nomás llega uno o dos hermanos, ¿verdad? O tres. Y dice uno, bueno, hermanos, pues estando dos o tres, ya Cristo está aquí. ¿Es cierto eso, hermanos? ¿Qué tal Yo si, creo, qué tal si nada más estuviera el pastor? yo creo que no. Yo creo que Cristo está en todo momento presente. Exacto. Con una persona, hermanos, Cristo está ahí. Lo que pasa, hermanos, es que hemos usado ese pasaje de una forma equivocada, porque si leemos todo el contexto, o sea, la parte anterior a donde dice eso, Luis, estamos viendo que el autor de esa carta está hablando de una disciplina hacia un hermano que pecó en la iglesia y que le quieren llamar la atención y dice, ve por un diácono, ve por otra persona para que haya testigos. Y cuando ustedes estén en esa plática, en esa junta, dice Cristo, yo voy a estar en medio de ustedes. No se está refiriendo a un culto de adoración, se está refiriendo casi que a una mini sesión de negocios. Entonces, es importante, hermanos, nosotros saber el significado de palabras y de cómo interpretar la Biblia porque podemos cometer el error de usarlos fuera de contexto. Así que, hermanos, el griego que vamos a estudiar aquí, hermanos, dice aquí, el griego no necesariamente va a transformar tu vida, pero sí la puede enriquecer, pero también la puede complicar. ¿Por qué? Porque vamos a entender algunas cosas que no sabíamos y ahora vamos a tener que estudiarlas más a fondo. Entonces, el griego simplemente es una herramienta y es una herramienta para santificación. Vamos a encontrar muchas respuestas y vamos a ver preguntas difíciles y fáciles, pero vamos a aprender muchas cosas, hermanos. ¿Algunos trajeron sus Biblias, hermanos? Luis, ¿no? Pues la tengo en el celular, hermano. Sí, yo también. Si pueden buscar en su Biblia, hermanos, Juan 20, 5, 6 y 8. Ahí en su celular está Juan 20, versículos 5, 6 y 8. ¿Alguien que me lo quiera leer, hermana Claudia, ya lo tiene? Brittany, Y ¿ya lo tiene? bajando, sí, Sí, ya. ya. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego entró Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Gracias. Ahí de lo que está hablando, hermanos, es que
María Magdalena vine al sepulcro y ya no vio el cuerpo del Señor en la tumba y va y le dice a los discípulos, a los apóstoles, que alguien robó el cuerpo del Señor. Entonces Juan y Pedro se vienen corriendo a la tumba y dice que la Biblia que Juan, el más joven, llegó primero y lo que leyó Brittany dice ahí, y vio los lienzos, ¿verdad, Brittany? En el número 5, la palabra que quiero que vean es ahí, y vio. Y luego, ¿qué dice en el versículo 6 también? También dice, y Pedro vio, ¿verdad? Y luego en el versículo 8 también dice que vio el apóstol Juan, ¿sí? Bueno, en su Biblia, hermanos, la palabra vio es la misma, ¿verdad? Ahí dice vio, vio y vio. Pero si nos vamos al griego original, hermanos, la primera palabra que dice vio en el griego es blepei. No sé si lo quieran escribir, pero es blepei con B de Brittany. Blepei, que quiere decir mirada casual. Blepei, mirada casual. Y en el versículo 6 dice con TH, teorei, teorei, TH, teorei. Y quiere decir mirada de espectador, mirada de espectador, tratando de ver con detalle, dice. Y luego en el versículo 8 otra vez dice vio, pero esta vez anoten ahí, es la palabra eiden, E-I-D-E-N, eiden, que quiere decir discernir, entender. Entonces, si se fija, hermana Claudia, para nosotros usted lee y nomás dice vio en el versículo 5, en el versículo 6 dice vio y en el 8 también vio, pero en el griego son tres palabras diferentes. En una dice vio, pero casualmente, no puso atención. En la segunda, en el versículo 6, vio como tratando de saber qué pasa. Pero en el versículo 8, el apóstol Juan dice vio, pero ya con discernimiento, con más detalle. ¿Y qué dice Brittany después de que Juan vio al último del 8? Y creyó. Y creyó, pero ¿por qué creyó? Porque vio con detenimiento, con detalle y creyó. Fue movido a la fe. Entonces, ¿ven qué importante es el griego? Ya cuando lo leemos en griego, hermanos, cambia totalmente el pasaje. No es el mismo vio, vio y vio. Es tres diferentes formas de ver. Entonces, el griego nos va a ayudar a preparar sermones, estudios bíblicos bien sólidos, bien fundamentados, sí, pero muchas veces, hermanos, pues va a estar difícil explicar esto a la iglesia, pero tenemos que hacerlo. El griego koiné, hermanos, fue aproximadamente usado en el año 330 antes de Cristo y después de Cristo 330 años. Así es que ahora ya no se usa, ya quedó sellado, quedó cerrado, lo que se escribió, se escribió. Nuestros objetivos del curso, hermanos, es tener el conocimiento necesario para estructurar palabras y el vocabulario del Nuevo Testamento en griego, interpretar la palabra de Dios correctamente y tener habilidad para identificar pasajes difíciles y aprender a usar efectivamente los diccionarios, las concordancias y los léxicos y tener una mejor comprensión de la estructura profunda del Nuevo Testamento. Así es que Hermano, este es su griego, hermanos. hermano, Tierno. dice mi tía que si le puede mandar el link para que el hermano Marco se pueda conectar. Ok. Y es déjame, Marco lo está pidiendo. Sí, el hermano Marco. Ok. Ok, mira. Déjenles pongo la otra filmina para que vayan viendo, hermanos, lo que es el alfabeto griego.
Empiécenlo a ver, a leer. Déjame pongo aquí. ¿Estás viendo la O? ¿Cómo se Ok. llama? Como lo de cómo. Hermanos, esto va a ser bien importante, hermanos. Itze, así como te aprendiste el alfabeto en español, así te vas a tener que aprender este. Y miren que sí se confunde uno porque algunas letras, uno, por ejemplo, la ETA parece una N. Entonces, cuando ustedes la vean, van a creer que es una N y no es una N. Cuando vean una P, no es una P, es una R. Entonces, van a tener que su cabeza usarla un poquito ahí, hermanos, pero yo le calculo que en un mes más o menos se lo van a aprender. Así es que ahí en su silla, hermanos, repita conmigo, hermanos, repita conmigo, aunque tenga el teléfono cerrado, no le hace. Repita conmigo, es alfa, beta, Alfa, gamma, beta, delta, gamma, delta, epsilon, epsilon, zeta, eta, zeta, eta, teta, iota, zeta, kappa, iota, kappa, lambda, lambda, mu, nu, xi, phi, omicron, omicron, pi, rho, rho, sigma, sigma, tau, upsilon, pi, phi, xi, phi, psi y phi, omega. omega. Luis ya se la sabe de memoria, ¿verdad, Luis? Dando práctica. A ver, Luis, léela, Luis. Es alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, xi, psi y omega. Muy bien. Hermana Anabel, a ver, hermana, échele ganas. Nomás quite su micrófono, hermana, no la oigo. ¿Sí me oyó, hermana Anabel? Perdón, no lo escuché. Sí, hermana. A ver, léame las letras del alfabeto. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, Sí, chi, chi, como xi. sí, sí. Omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, chi, psi, omega. Muy bien. A ver, hermana Claudia. Sí. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, chi, pi, no, psi, omega. Muy bien. Ilse, hija. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, me perdí, upsilon, pi, chi, sí, no sé cómo se pronuncia, y omega. Y omega. Brittany. Una pregunta, ¿cómo es la diferencia de pi como el de 3.14 y el otro que es como, Es el mismo. o sea, pero se pronuncia igual? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, ahorita te digo algo. Sí, léelo.
Ok. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, chi, psi, omega. Ok, gracias. Miren, en esta clase no nos vamos a fijar tanto en la pronunciación, pero sí en lo que significa cada letra. Porque, Brittany, en las clases que tomamos el hermano Juan y yo acá en Estados Unidos, pronuncian diferente. Por ejemplo, la she, ¿cómo la decimos, Luis, a veces? Kai. La Kai es upsilon, phi, Kai, psi y omega. ¿Sí? Pero nosotros en nuestro español lo vamos a decir she. Y hay veces que la van a ustedes a ver y casi no se pronuncia. Pero traten de grabarse estas. Sobre todo la confusión va a estar en la eta, en la ro, ¿sí? Que uno está acostumbrado que es una N y una P, y luego la mu es una M en vez de una U. Entonces yo les aconsejo que en su cuaderno empiecen a escribirlas y las pongan en el refrigerador, en el baño, en la cama, en el carro, en el teléfono, para que se las vayan grabando. Y aunque te diga ahorita ni tu papá que estás loca, que estás diciendo, dile, estoy repasando el alfabeto griego. Porque la única forma va a ser repetir, repetir, hermana Anabel, repetir y repetir y repetir. El alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Empiecen con esas. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Y ahí se quedan toda la semana. Y luego dicen, después de epsilon va a ser la Z, que es la última palabra, la letra del abecedario. Z, eta, teta, iota, kappa. ¿Sí? Y así, apréndanselas. Si se las aprenden, le voy a dar puntos extras de bonos al que primero se lo aprenda. ¿Sí? Ok, ya tenemos ahí. Ok, vamos a ver un poquito, hermano. Algunas palabras que del griego al español que es muy parecida. Por ejemplo, logos es una palabra muy conocida en México y en el griego que significa Pastor, palabra. una preguntita, hermano. Sí, Así como se escucha el sonido, así se pronuncian, así sí, se leen, sí, con hermana. el sonido, pero dice arriba, por ejemplo, en la beta, abajo tenía la B. Por ejemplo, en el caso de la gamma, tiene como una Y, pero abajo tiene una Una G. G de gato. Sí. Ajá, ¿cómo Eso se lee con? es No, gamma, es gamma. Eso gamma. es lo más cercano que podemos conocerlas como en el español, pero por ejemplo, se fijan, la F no está. La C de No, Carlos, la C de Carlos tampoco un está. poco. Sí. Ujú. ¿Cuál otra está? La U. Entonces, cuando ustedes usen el teclado de la computadora, que lo pongan en griego, porque hay la opción de poner las teclas para griego. Por ejemplo, cuando quieran escribir la teta, van a tener que teclear la letra U. ¿Sí? Por ejemplo, cuando quieran ustedes en el teclado, déjenme poner a Marco aquí. Cuando quieran ustedes poner, por ejemplo, Z, van a tener que usar la letra J del teclado. Entonces, hermana Claudia, sí vamos a tener unas letras especiales, pero yo en su momento se las voy a decir. No son muchas, son poquitas. Pero ahorita concéntrense en esto. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, sí, zeta, eta, teta, kappa, iota y todo. ¿Cómo no? Rápido. Gracias. Ok. Hay palabras en griego, hermanos, que se parecen mucho al español y que de hecho salieron del griego. Por ejemplo, logos, palabra. Antropos, que quiere decir hombres de antropología. Eclesía, de iglesia. Apóstolos, apóstoles. Cacois, los cacos que le dicen en México, que son los cacos, los malos.
y necrous, de necromancia, de muertos, ¿sí? Didascousi, de enseñar, de didáctica, ¿sí? Grafei, de grafito, de escribir, ¿sí? El cosmos, el mundo, cosmos. Angelos, ángeles. Tanatón, muerte. Cardia, corazón, de ahí viene cardiología. Y de ahí vamos a sacar muchas palabras, hermano, tacómetro y todas esas palabras. Entonces, hay muchas palabras que van a ser parecidas. Ahora, vamos a entrar a algo interesante y pongan atención aquí, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre el griego y el español? En el griego, los tiempos del griego son iguales a los del español. Lo único, hermanos, es que al pasado ellos le llaman aoristo. Entonces, cuando ustedes digan un verbo aoristo, quiere decir que es un verbo que está en el pasado, que ya sucedió. Si quieren, anoten esos detalles, hermanos. Aoristo es igual a pasado. El futuro, pues ya saben que sucede en el futuro el perfecto, el imperfecto y el pluscuamperfecto. Ahora, algo nuevo en el griego que en el español no tenemos, hermano. En el griego vamos a ver la voz. En el griego acostumbraban ellos a usar y a poner la voz. Y las voces son 3. Esto se lo voy a mandar por correo electrónico, hermanos. ¿Sí? La voz activa. Quiere decir, hermanos, que cuando la persona que está hablando o es el verbo, por ejemplo, el verbo correr, en la voz activa es que en ese momento está haciendo la acción de correr. ¿Sí? Pero si queremos de correr, decirlo en media, es cuando el corredor, ¿sí? Va a recibir la acción, pero al mismo tiempo está corriendo. Esa es la más difícil de todas, porque la media y la pasiva y la media y la activa están interlazadas. Y para que me entiendan un poco mejor, miren la pasiva. Es cuando la persona se le realiza la acción. Por ejemplo, dices, estoy amarrado con una de las manos, estoy amarrado. Entonces, cuando la persona dice, vinieron y me soltaron, él no hizo nada. Alguien vino y lo soltó, ¿verdad? Entonces, él, como no hizo nada, recibió la acción de otra persona. Entonces, ahí está hablando en pasivo. Pero cuando está en media, es entre que vienen y me ayudan, pero yo también ayudo a desamarrarme. ¿Sí? Está un poco difícil y complicado, pero lo van a entender cuando ya tengamos ejemplos. Pero acuérdense, voz activa, media y pasiva. La activa, yo realizo la acción, la pasiva, a mí me hacen la acción. Entonces, el modo en español es el mismo, indicativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo. La persona también, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. Pero en el griego, hermanos, tenemos uno que se llama caso y se le va a llamar nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Anoten eso ahorita en su cuaderno, hermanos, de apuntes. Apunten caso y luego pongan nominativo. Anótenlo, hermanos, porque esto va a ser bien importante. Pónganle caso y luego pónganle nominativo y luego 2 puntos. O si quieren ponerle el signo de igual. Nominativo, 2 puntos y luego pónganle sujeto. El nominativo va a ser el sujeto de la sentencia de la oración. ¿Sí te acuerdas de eso, Alexis? Sí, hermano. Bueno, El genitivo, pónganle ahí 2 puntos, es el poseedor. Como quien dice, el dueño.
Y me lo van a entender cuando hagamos ejercicios. No se ponen mucho ahorita por entender todo. El caso dativo, pónganle 2 puntos. Póngale objeto indirecto. Y el último, el acusativo, 2 puntos, póngale objeto directo. Entonces tenemos sujeto, poseedor, objeto indirecto y objeto directo. ¿Sí? Y eso te lo voy a explicar en el momento en que entremos a los sustantivos. En el griego, hermanos, el género entra uno nuevo. En México, en el español mexicano, tenemos nada más hombre o mujer, masculino o femenino. Pero en el griego tenemos neutro. Y ahí entran todos los otros, los neutros. Y ya saben cuáles son. Leí, hermano. Los homosexuales, los transexuales y todos ellos. Todos esos eran los neutros. No, pero les voy a explicar algo en el griego después de que cuando hablamos gramaticalmente, algunas palabras no se toma en cuenta el género. Por ejemplo, ¿te acuerdas, Alexis? Basileia, que quiere decir reino. Brittany, cuando tú dices reino, ¿qué artículo le vas a poner? ¿El reino o la reino? El reino. El en masculino, ¿verdad? Bueno, pero cuando te ponen Basileia en griego es femenino. Sí. Y dices tú, pero ¿cómo si el reino Bueno, lo vamos a explicar. Y el griego también tiene número, o sea, singular o plural, como en el español. Entonces, algo nuevo, la voz activa, media pasiva, el caso, nominativo, genitivo, dativo y acusativo, y el género neutro en el griego. Ok, este es un ejemplo nada más, hermanos. No quiero que se me asusten, pero ¿se acuerdan ustedes de los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, los verbos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones? Bueno, aquí les puse yo, el sustantivo es nombre, persona, cosa o animal, ¿se acuerdan? El pronombre se usa para sustituir un sustantivo. El adjetivo es el que califica un sustantivo. Por ejemplo, la casa, grande. El adjetivo es grande. El verbo es el rey de todas las sentencias, es el rey. Describe la acción, ¿sí? O lo que está sucediendo en ese momento. El adverbio puede modificar a un verbo o un adjetivo, lo vamos a aprender. La preposición es la que relaciona una palabra entre una y otra, ¿sí? Y la conjunción es cuando conectas dos sentencias, es como el eslabón entre dos sentencias, o cláusulas o frases, como le queramos llamar. Pero miren, un ejemplo nada más. Aquí el escritor quiere decir, el corazón malo de los hombres conoce la muerte. O también puede decir, la muerte conoce el corazón malo de los hombres. ¿Cómo pondríamos eso en griego? Bueno, lo ponen como hei, kakei, cardia, ton, antropón, ginoskei, tanatón. Ahí le puse cómo se dice. Vamos a llegar nosotros al grado de que no vamos a ponerle las letras chiquitas abajo, ¿eh? Las van a leer así de memoria. Entonces, Brittany, lo que vamos a hacer nosotros en el griego, que vamos a aprender, es que cada letra, cada palabra, la tenemos que identificar. ¿Y cómo la vamos a identificar? Nos van a dar todas las reglas para hacer eso. Por ejemplo, la hey, que hermana Claudia, fíjese la forma que tiene la letra, que viene siendo una que esta, la eta, ¿verdad? ¿Se fija la eta? Ok, miren la eta. ¿Por qué no decimos eta? Si usted la lee como le digo yo a Iser, léeme
esa letra y me va a decir ella, es la ETA. Pero, ¿cómo se va a pronunciar? Lo que vio la hermana Claudia. ¿Qué está abajo de la ETA? La Una E. letra E. Esa es la letra. ¿Sí? Ajá, la E, pero ahí decía hey. Ok, ahí es donde hace rato le dije que le iba a enseñar y ahorita le voy a enseñar, pero después se lo voy a enseñar mejor. Cuando estamos hablando de E en femenino, se va a tener que pronunciar como una J, hermana. Entonces, Brittany, vas a decir, como es la E, ¿sí? Y le das como una I, hey, hey. Ey, Y si fueras judío, pues usan la hey. ey. Y yo les voy a explicar luego por qué. Y no, Pero ¿por qué dice la? Si debería decir él, ¿no? Él, eh, eh, el corazón malo. Y no, dice hermana, la. no, luego le voy a enseñar, hermana, porque esta es un artículo, pero está en femenino. Cuando lleguemos al artículo, usted lo va a ver. Entonces, el artículo masculino es jo, una O, una omicron. Es jo, hei y luego hoi en plural. Eso lo van a entender, pero está bien padre, ¿eh? Sí. Es que, Entonces, Perdón, es pero que, ¿sabe qué, hermano Ramiro? Es que es como cuando uno les enseña a leer a los niños, les dice uno el abecedario, A, B, C, D, E, esta se llama A, esta se llama B, C, y cuando les pone uno a leer, lo quieren leer como se llama la letra, y no, debe de ser el sonido de la letra, ¿no? si el sonido, hermano, eso lo vamos a aprender. Y hermana Claudia, está correcto, hermana, las preguntas que hace están correctas, está bien. Sí, porque mire, se fija cuál es la última letra de Kakei. Es la Y, ETA, ¿verdad? eta, Pero ya no estamos diciendo hey, ¿sí? Estamos diciendo nomás Kakei. caquey, Ahora, la K y la A, acá se llama capa, capa, que viene siendo la letra K. K, la K, Y la ajá, letra A es alfa. alfa, pero es la Entonces, letra A, esas se leen fácil porque es K, 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 como en español, ¿verdad? ajá, K. La G y C es la G es la gamma. La B es beta. Entonces, no está tan difícil ya cuando tengan más práctica. Ahorita nada más quiero que no duerman a la noche. Entonces, cada palabra la vamos a identificar. Ah, este es un sustantivo genitivo masculino plural. Y yo les voy a enseñar cómo y todo. Y luego, por ejemplo, los verbos. Van a decir, de esas, ¿cuál es el verbo? Pues es ginosquei. Yo conozco, tú conoces, él conoce. La combinación de las tres personas. Y entonces lo vamos a definir si es un verbo auristo, si está presente, si está en futuro, si está en imperfecto. Eso lo vamos a identificar. Entonces ven que para cuando menos piensen ustedes ya van a saber hacer esto, ¿verdad, Luis? Sí, lo más Es poco a poco, hermanos. ¿Cómo se sienten hasta aquí? Ay, pues confundidos. Pero va a estar muy bonito, ¿eh? Brittany, fíjate que a mi hija me gustó mucho cómo escribes griego, porque es diferente el español, es algo, miren, aquí está mi cuaderno, por ejemplo. ¿Lo ven? Sí, algo, ajá. Eh, Escribe uno, muy bonito el griego. Sí, hace uno las letritas así bien bonitas, la O, la omega, la gamma, sí. Ahora, si se fijan ustedes, hermanos, vean, la beta tiene una colita que sale de la raya hacia abajo. Tienen que hacer ustedes lo mismo. La gamma también sale un poquito de la raya abajo.
La xi también tiene la colita así hacia abajo del renglón, y la mu también debe salir hacia abajo, la ro, la sigma, la xi, la psi y la fi. Esas salen un poquito de la raya abajo. Y van a ver qué bonito es escribir en el griego. Miren, por ejemplo, yo les voy a enseñar las primeras palabras, luo, ¿sí? La raíz de la palabra es lu, y lo que va a cambiar es la omega. La quitas la omega, y para que digas tú, le vas a poner eis. Y para que digas tú él, le quitas la omega y le pones ei. Eso se le llama la terminación de las letras, las cambias. Para tú decir yo, tú, él, nosotros, ustedes. Y yo les voy a dar los cuadros donde aquí dice, miren, ¿ves? Para decir yo es omega, para decir tú es eis, y él, ei, nosotros omen, ustedes ete, y ellos ousi. Entonces, Brittany, yo quiero decir, ahí donde dice la primera, donde dice ejercicios, dice blepeis, ¿verdad? La terminación eis, ¿dónde la encuentras aquí en el cuadrito? En tú. Es tú, entonces dice tú, y blepo quiere decir yo veo en primera persona, pero como tiene eis, pues ahora entonces es tú ves. Para decir nosotros vemos es blepomen, ¿verdad? En plural, nosotros vemos. Entonces va a estar muy bonito, hermanos, va a estar bien emocionante. No los quiero asustar, pero... No, ya nos asustó. Pero sí por eso, hermanos, en el seminario les pedimos que hayan tomado la clase de español. Pues español lo sé. Sí, la gramática, hermanos. Y yo aquí los voy a desempolvar un poco porque todos estamos empolvados, ¿verdad? Y ya se nos olvidó que el adjetivo, que es el pronombre, que es la conjunción, el adverbio, el verbo. Todo eso yo les voy a ayudar. Buenas tardes, hermano Rafael. Entonces, hermanos, por ejemplo, algo, Brittany, que no sé si tú lo has estudiado en la escuela o te lo enseñaron, pero en el griego le llaman el aspecto verbal. ¿Has oído de eso? No estoy segura. Aspecto verbal. Lo que quiere decir es esto, hija, que la persona que escribe, la que está escribiendo, vamos a decir, el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, lo que el apóstol Juan está escribiendo, él quiere que cuando tú leas lo que él escribió, lo entiendas de la manera que él quiere que lo entiendas. La intención de él inicial quiere que se transmita a través de lo que escribió, y cuando tú lo leas entiendas lo mismo. Porque hay veces que uno puede escribir y dejas mucho que desear y decir, pues yo entendí esto, ¿verdad? ¿Y tú qué entendiste? No, pues yo entendí que dice que es azul, y dice tu nombre es blanco. Entonces, el aspecto verbal es lo que el autor quiere que el que lee entienda lo que él quería decir desde un principio. Esto es bien importante en el griego. ¿Cómo quería el apóstol Juan que nosotros entendiéramos cuando leyéramos el Apocalipsis 1:1? ¿Sí? Y eso, hermano Anabel, es muy bonito, porque entonces va a decir usted, entonces yo ya estoy entendiendo lo que el apóstol Juan quería decir realmente. No, ya voy a poder dar las clases en griego también. De veras que muchas palabras se las va a poder decir a los niños, hermana. Una de las palabras que se pega mucho es esta, oikos. Es casa. Casa. Oikos. Sí, ¿verdad, Luis? Hay palabras que se les van a pegar mucho. Oikos, antropos, sí.
Todavía no vale en español. Laos, por ejemplo, es multitud, gente. Lictos, piedra. Y Petra, roca. Entonces van a aprender muchas cosas, hermanos. Entonces, Ya me la sé el pro- alfabeto, ya me sé el alfabeto que dan en Montessori, que es a ajá. través de señas, pues yo creo que no creo que me cueste tanto trabajo. En realidad, no, hermana, mire, empiece así como le dije, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Y apréndase eso. Y luego, ya que domina eso, después de la epsilon, acuérdense que se va a la última letra del alfabeto nuestro, la Z. Sí. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. No. Z, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, ¿sí? Y ahí se va. Tienen que hacerle como vaquita, mu, nu, ¿sí? Entonces, va a estar bonito, pero repetir, 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 repetir. Así es que tienen bonos el que se lo aprenda primero, ¿eh? Porque después vamos a quitar las letras y van a vernos así. Entonces, Ya está, hermano, para la está hasta clase la que, última clase, sí, la última, hasta para, la para, última la- clase. para el próximo jueves, hermanos, vamos a empezar a ver las vocales, Ajá. ¿sí? Que se acuerdan las nuestras, ¿cuáles son? Las vocales nuestras. A, A, E, E, I, O, U. hasta ahí nada más, ¿verdad? A, E, I, O, U. En el griego es A, E, O, I, U, que es alfa, epsilon, omicron, iota y upsilon. Pero también lo vamos a ver como larga, por ejemplo, la eta, omega y la upsilon, ¿sí? Entonces, los vamos a ver y los diptongos, que es la unión de dos vocales, dos A con E o I con U o O, es I, EI, OI, AU, y son y las van a tener anotadas. Si es que les voy a mandar esta clase por correo electrónico y me gustaría que la leyeran. Miren, va a incluir esto. Los tiempos verbales, nada más esto es para que lo tengan. Esto es para que lo lean también. Esto también. Pero aquí es donde ya empieza nuestra primera clase, que va a ser el verbo presente, activo, indicativo. Vamos a empezar con el verbo más fácil y más sencillo del griego. Y van a ver que lo van a aprender muy bonito. ¿Esto no viene en el libro? Sí, hermana, sí viene en el libro. Pero yo se los he estado, mis apuntes son más entendibles Ok, porque yo batallé mucho con el libro también. ok. Entonces, el libro no trae estos cuadritos que yo les digo, ah, ¿qué será? Templates o cuadros o charts. En O, verbo presente activo y indicativo, donde dice sí, ese. sí, Ajá. hermana. Esos van a ser Mi lo que más guía, valor va a tener. la guía. Ajá. Sí, sin esos no van a poder hacer la tarea. Entonces, mejor mándenos sus apuntes, profesor. Eso es lo que les voy a mandar, hermana, es esta presentación. No, pero todas las clases, no nada más la de hoy. Y, pero, hermana, si le enseño las otras, se asusta. Pues sí, para que se nos haga un poquito más fácil. A lo mejor a los chicos, pues no se les va a hacer tan difícil, ¿verdad? No, pero miren, en el libro, en cada lección viene tarea Ajá. y se les pide que hagan ustedes y traduzcan al español 10 de las preguntas. Lo que yo estoy haciendo es que yo les voy a hacer las 5 primeras y ustedes hacen las otras 5. Ok. Entonces, vamos a hacer 5 ejercicios, que es donde más vamos a aprender aquí, haciendo los ejercicios. Y entonces ya los dejo solos a que hagan el 6, 7, 8, 9 y 10. Y me Ujú. lo mandan por correo y esa va a ser la tarea de cada capítulo. ¿Sí? Ok. Pero se va a poner muy bonito, hermano, va a estar bien. Van a darse cuenta de que no está tan difícil como se vea así a pantalla mucho al principio. Sí, pero
vale la pena, hermanos. Después yo les voy a explicar muchas cosas. Muchas cosas. Ya van a empezar a hacer ustedes su propio vocabulario y bueno, van a jugar mucho con el griego ustedes. ¿Sí? Así es que descansen, espero que la próxima clase vengan todos. Hermano Rafael, le damos una repasada en la próxima clase. Claro que sí, profesor. Claro que sí. Sí. Pues Y la clase es a las 6 de la tarde, pero hora de Acuña, ¿verdad? sí, hermano. Ajá, es a las 5, hermano. A las Sí. 5 hora México. En Sí, México. porque ahorita en 4 minutos empiezo la clase de griego 2. Ah, ok. Ya los que van en el 2. Así es que, ahí como tú te sientas, Luis, si quieres brincarte luego a 2, está bien, está bien, está bien. Muy bien. Si quieres tomar la 1 y la 2. Brittany, no se asusten, Ilse. Nos hubiera dicho eso al principio, hermano. Va a estar muy bonito, hermano. Pero si ustedes tienen más facilidad, hija, tienen la cabeza más despejada que la de nosotros. Esperamos. Tiene menos problemas, ¿verdad, hermano? Sí, la verdad es que sí. No Mira, creo, ¿no? yo doy clases de español Sí, y no tengo Bueno, problema con los tiempos, por tiempos verbales y todo eso, lo que explicó en español, ¿no? Pero ahorita que lo estoy viendo traducido ya al griego, digo, ay, santo por Dios, ¿no? sí, no, va a estar Entonces, bien. Brittany también, hija, ¿tu carrera qué es, hija? Educación. Licenciada en educación. Ilse, ¿ya terminaste, hija, o estás todavía? No, todavía no. Sí, entonces, no, bueno, ahí vamos, hermano, vamos bien. vas a terminar 2 en 1, hija. Sí. Ok, hermano, nos vemos en la próxima clase. Sí, bonita tarde a Dios todos. los bendiga, hermano. Gracias. Hasta Cuídense, luego. cuídense mucho. Saludos. Bye, hermano Rafael. Gusto en Bye, verlo, bye. hermano Rafael. Gracias. Nos vamos a ver en la clase de Cristo, ¿no? De defensa de la fe, sí, el sábado, hermano. El sábado, igual, después de la otra clase. Sí, hermano. Perfecto, gracias. Un abrazo, saludos. Igualmente, hermano. Dios, yo no Buena entendí clase, hermano, nada, no entendí nada. Hermano, Bye, bye. Nos vemos, Marco. Hermano- Cuídate, Marco. hermano Ramiro, Sí. Dios les bendiga. Sí, hermano. hermano Ramiro, entonces la clase del sábado es vamos a terminar ahí, Juan, y después Sí. continúa la otra. Sí, hermana. Ah, Sí. ok. Sí, porque lo que falta de Juan está bien interesante, hermano. Es lo más Sí. interesante. Sí. Sí, pues lo vi en los cuestionarios. Sí. Ok. Sí. ¿Dónde andas, Marco? Acá voy para Robertport, Ohio. En Ohio. Andas en Ohio. No, ahorita apenas voy cruzando a Austin. Bueno, cuídate, Marco. Ándale, muchas gracias. Hasta luego, Marco. Dios le bendiga. Amén. Igualmente.